Hola, queridos padres de familia, queridos profesores, les doy la bienvenida a la quinta clase del segundo módulo, que está muy buena porque aquí vamos a hablar cómo nosotros podemos sanar nuestras heridas emocionales, unos pasos muy concretos que nos pueden ayudar si tú lo tomas en serio, si tú te concentras, si tú quieres que realmente las cosas funcionen como debe ser. Entonces, aquí yo te quiero contar cómo son esos pasos, pero antes quiero que caigamos en cuenta es cómo las heridas, los traumas, las emociones fuertes que han quedado en nosotros, que se han convertido en sentimientos, que se han convertido en estados de ánimo, que se han convertido en estados de ser, pues nos afectan. Y al afectarnos socialmente, lo que buscamos es ponernos una máscara, y esa máscara es con la que actuamos, o esas máscaras es con las que actuamos durante años, y muchas veces podemos aparentar demasiado y hasta interiorizamos y volvemos inconsciente el tener esa máscara y nos creemos, digamos, el cuento, la historia que nosotros mismos hemos creado. A lo que quiero llegar es que es importantísimo que hoy, en esta clase, tomes una determinación y es empezar a encontrar esas máscaras, a encontrar esas heridas, a encontrar esos traumas, porque si no lo hacemos, pues vamos a vivir en un círculo vicioso, permanente, constante, de engañarnos a nosotros mismos, de no permitirnos vivir la vida que queremos. ¿Por qué es necesario sanar heridas? ¿Por qué es necesario quitar esos traumas, cambiar esas emociones que no nos sirven? Porque tenemos un propósito, porque somos únicos e irrepetibles, porque nacimos, venimos con un contrato por allá, del más allá, y ese contrato se debe cumplir. Si no se cumple, tenemos que repetir y repetir y repetir hasta que lo podamos entender, hasta que podamos realizar lo que debemos venir a realizar. Así que este curso por eso es tan importante, para que conozcas tu cerebro, conozcas cómo funciona tu cerebro, manejes tus emociones, tus sentimientos y replantees ahora tu vida. Esta es tu oportunidad, papá, profesor, mamá, profesora. Esta es la oportunidad de hacer cambios reales en nuestra vida. Voy a darles una serie de pasos que nos van a ayudar a hacer esos cambios. ¿Qué les parece? La primera es aceptar la herida como parte de nosotros mismos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mucha gente niega su herida, niega lo que le ha pasado, niega que le hicieron daño. Y lo más importante es aceptar que nos hicieron daño, aceptar que nos ha afectado nuestra manera de ver el mundo, que nos ha afectado nuestra manera de comportarnos, pero sobre todo que nos está haciendo daño. Y si esto nos hace daño, queridos papás y profesores, pues tenemos que quitarlo de nosotros. Entonces, lo primero que es, pues obviamente aceptar lo que nos ha pasado. Y una vez que hayamos aceptado lo que nos ha pasado, ya lo hacemos consciente que esta herida que está abierta, pues la podamos ver para poder sanarla. Si no la podemos sanar, pues ahí se va a quedar en ese círculo vicioso que se va a convertir en un hábito, y que ese hábito se va a convertir en un estado del ser, y por lo tanto tu vida va a ser triste, defectuosa, vas a tener cosas que esconder, cosas que no quieres que otros conozcan, te vas a crear también posturas, costumbres de estar solo, o de alejarte, o de hacer sufrir a otros por lo que tú tienes y que no quieres sanar. O sea que hoy es la oportunidad de sanar esa herida. Segundo paso, es aceptar el hecho de lo que yo temo o reprocho. Pues me lo reprocho a mí mismo, pero también a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es tener la voluntad de querer cambiar y sobre todo aceptar que nosotros somos los protagonistas de lo que queremos cambiar. Muchas veces, queridos papás y profesores, lo que ocurre es que lo que no nos gusta de los demás es lo que afecta a mi herida. Y a veces no queremos aceptarlo, pero es fundamental, papás, que nos demos cuenta
porque nosotros tenemos unas heridas que sí socialmente empiezan a afectar a otros, y cuando eso ocurre, lamentablemente no tomamos las riendas del asunto, sino preferimos culpar a uno, a otro, a las circunstancias, al clima, a la lluvia, a la esposa, a la exesposa, al exesposo, al profesor, a X, Y o Z persona, porque son quienes, a nuestros papás, porque son quienes nos han afectado para que estemos como estemos, pero el asunto es que no reconocemos cómo estamos y por lo tanto debemos darnos cuenta que hemos puesto nuestras expectativas en los demás. Muchas veces las personas se enamoran con muchas heridas y eso le pasa a la mayoría de los seres humanos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos enamoramos ponemos nuestra expectativa de que esa persona sí me va a entender mi herida, de que esa persona sí va a soportar mi trauma. Pero el asunto, queridos papás y profesores, es que el amor no juega así. El asunto es que cada uno debe asumir sus heridas, cada uno debe asumir sus traumas para hacer los cambios correspondientes para no afectar al otro. Pero, ojo con esto, el otro también tiene heridas y también tiene traumas. Entonces también yo debo tener la fortaleza de poder entender esos traumas y heridas del otro para que no se me cree un conflicto que me haga separar. Volvemos a los neurotransmisores. Cuando viene la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todo esto forma unas expectativas. Mi herida lo que hace es que crea más o hace que se desarrolle más neurotransmisor para que yo pueda estar esperanzado de que esa persona realmente me va a ayudar con mi problema o va a suplir mi problema o me va a llenar el problema, que mucha gente, por ejemplo, se enamora por la soledad que ha sentido, porque hubo un rechazo de sus papás, un abandono de sus papás, y creen que esa persona va a reemplazar ese amor. No, ahí estamos totalmente equivocados. Hay que sanar la herida para podernos enamorar con libertad, para saber que si esa persona está ahí es porque me ama, y si se fue es porque las cosas se acabaron, pero yo sigo siendo feliz porque yo me lleno a mí mismo, porque estoy sano. Ahora, claro, se puede sufrir, se puede pasar lo que llaman en algunas ciudades la tusa o lo que sea, se puede hacer, pero ya no dura tanto, ya no me frustra tanto, ya no me hace sentir la peor persona, es que yo soy muy feo y nadie me quiere, o es que de verdad yo no valgo la pena para nadie. No, ya eso pasa, porque ya te quieres a ti mismo, porque ya tu herida sanó, porque tú ya no tienes que comprobarle a nadie que te aman o que tú puedes ser amado. Eso no se necesita ya. Tercer paso, te puedes dar permiso con enfadarte, mas no tomar rencor con aquellos que causaron tu herida. Se puede, podemos enfadarnos, podemos sacar esa frustración. Ojo, el enfado debe ser sano, que sea para sacar la frustración que tenemos, que sea para cumplir un duelo, para sentirnos mal un ratico. Démonos permiso de sentirnos mal hasta cierto punto, porque de ahí en adelante se convierte en emociones secundarias y por lo tanto va cambiando sentimientos hasta llegar a estados del ser, que es lo que no queremos. Pero sí es necesario que sintamos, que sepamos elaborar las emociones para que terminen en un momento determinado. Entonces sí es importante que nosotros le echemos la culpa a nuestros papás de que no supieron hacer las cosas. Sí, eso está bien, porque eso nos libera, nos hace caer en cuenta y tener la determinación de que hay que hacer un cambio, de ese hombre o esa mujer que nos traicionó y nos dejó solos con nuestros hijos. Listo, también enojémonos por eso, pero no nos quedemos con esa frustración el resto de nuestras vidas, sino que démosle un término, cortemos con eso, y al terminar con eso, ya pasó el duelo, ya te sentiste mejor. Pero si cargamos con esa situación y volvemos y recordamos, y pasaron 20 años, y pasaron 50 años, pues sencillamente nunca perdonamos y quedó la herida latente y para siempre. Cada vez que sentimos rencor, cada vez que sentimos rabia, cada vez que nos sentimos defraudados o con una autoestima baja, esto es porque no hemos perdonado ni nos hemos perdonado.
Entonces, primero, hay que perdonarse a sí mismo. Sienta su frustración, sienta su tristeza y después pare. Y dice, bueno, me perdono a mí mismo. Yo quiero dejarles muy claro, el perdón no es para sentir, no, el perdón es una decisión, me explico. Usted todos los días se levanta a lavarse los dientes. Usted no tiene que sentirse bien para irse a lavar los dientes. Usted necesita irse a lavar los dientes porque es necesario. Así, sencillo. Lo mismo es el perdón. Usted no tiene que sentir algo bonito para perdonar. No, usted tiene que tomar la decisión y su mente la asume. Usted dice, hoy decido que ya no voy a sentir rencor por mi mamá, por mi papá. Lo decido aquí y ahora. ¿Oíste, mente? Ahora, ya no más, voy a estar en paz porque no voy a gastar mi tiempo en heridas, en traumas o recordando el pasado que no me lleva a absolutamente nada. ¿Listo? Y por otro lado, pues está perdonarme a mí mismo, ya se lo dije, y en lo último es perdonar a quien me hizo el daño. Yo debo perdonar, porque si no perdono, entonces pues también me quedaré con eso el resto de mi vida. Hay que perdonar. La persona que me hace daño no sabe, no entiende que hace daño. Aunque parezca que sí, pero no sabe, no entiende, no capta la cuestión. ¿Por qué? Porque sencillamente el que hace daño es porque no entiende las consecuencias. Entonces mi papá, por ejemplo, nunca estuvo a nuestro lado, pero era porque él no entendía que un hijo se debe criar cerca, apoyar, impulsar, darle motivación. No, él no entendía porque es que no se la dieron a él. Entonces, ¿cómo se le puede pedir algo así, o se le podía pedir algo así, si es que él no lo entendía? Llegó una época en que lo entendió y yo ya tenía 35 años. Entonces, ¿qué hacía? Me quedaba con el enojo. No, ya para qué. No, lo acepté, delicioso. Mi papá me quiere, genial. Mi papá me impulsa, genial. Sí, ya un tipo de 35 años, pero lo disfruté porque había perdonado. Y tengo una relación maravillosa con mi papá hoy en día. Entonces, eso es lo que yo los quiero invitar. Bueno, la cuarta es que no podemos tener ninguna transformación si no aceptamos nuestras heridas. Yo los quiero invitar es a que saque un tiempo para usted mismo y empiece a hacer una lista de heridas, de traumas, de dolores, de complejos de inferioridad que tenga. Haga esa lista, haga una lista de, bueno, mis papás me hirieron por esto, mi ex esposo o ex esposa por esto, tales novios, tales novias, tales relaciones, tales trabajos, tales vecinos, amigos, en fin, la cantidad de personas que puedan herirnos o generar unos traumas, profesores. Si me voy a entender, es tanta gente que nos puede haber hecho daño, pero el asunto es que sepamos por qué nos hicieron la herida, por qué yo permití que me hicieran esa herida, qué fue lo que me llevó a mí, qué emoción secundaria no estaba bien organizada, o emoción básica también, no estaba bien organizada para que yo haya prestado atención a esas palabras que me hirieron, que me generaron frustración y me deformaron un tiempo. Recordemos que entre más jóvenes seamos para solucionar esas heridas, menos desviamos el propósito de nuestra vida. Nosotros que ya estamos viejos, por decirlo de alguna manera, o con más de 20 años, 25 años, obviamente lo que necesitamos es hacer un cambio urgente y tomarlo muy en serio. Igual todos, ¿no? En cualquier edad, pero aquí es porque ya nuestra mente ya convierte eso en algo inconsciente, permanente, repetitivo, que por eso se van formando esas cicatrices que en todo momento nos están acosando. Y yo me acuerdo cuando ese tipo me hizo daño, porque en 1999 me pegó acá, y es que eso fue terrible, porque sí, no, eso fue terrible obviamente, pero ya pasaron, ¿cuánto? 20 años. Entonces, ¿para qué alimenta sus neurotransmisores? Para que usted siga recordando lo mismo por 20 años. Déjelo ir, déjelo partir. Eso es lo que necesitamos nosotros para que nuestro diario vivir sea bueno, sea agradable, sea afectivo. Y la quinta, queridos papás y profesores, date tiempo para ver cómo te apegaste a tu herida, de qué manera la has venido alimentando. Es que cuando hacemos consciente realmente lo que nos pasa, es ahí cuando tenemos la posibilidad de cambiar.
porque me doy cuenta qué fue lo que me pasó. Aquí les quiero comentar realmente algo que creo que ya les he comentado en algún momento, pero lo quisiera repetir. Es como me pasó a mí por una cantidad de situaciones de mi vida cuando era joven, cuando era niño, la educación que recibí en ciertos aspectos, el abandono de mi papá, algún tipo de ignorancia por parte de mi mamá en cuanto a la crianza que teníamos. Ella tuvo que ser muy dura, pues porque éramos 4 hombres, le tocaba ser fuerte, no mostrar tanta amor y comprensión, sino ser fuerte para que cumpliéramos con disciplina. Eso generó en mí muchas cosas, me bajó la autoestima, me hizo ser miedoso, temeroso. El abandono de mi papá también ayudó muchísimo. Además, la parte económica nunca fue positiva cuando éramos niños. O sea, pasaron muchas cosas, muchas, que me hicieron convertir en alguien que yo no quería ser. Una persona agresiva, una persona frustrada, una persona que fue terrible. Y cuando conocí a la mamá de mi hija, mi señora, pues ocurrió que pues yo todo eso lo vertía en ella y obviamente la herí, obviamente le causé daño. Hubo momentos en que la empujé, en que la traté verbalmente muy mal y esto, queridos papás y profesores, me trajo consecuencias, obviamente, porque ella no se iba a quedar ahí, en esa situación que yo le creé. Ella venía con otros aprendizajes, venía con otras, sus heridas, sus traumas. Entonces, obviamente era mejor estar separados, distanciados. El asunto fue que yo tomé en serio esto porque me puse a analizar qué me hacía, porque para mí fue muy doloroso, bastante doloroso, perder mi hogar. Así que yo tomé en serio saber por qué me comportaba de esa manera. Y empecé a analizar y analizar, pero cada vez hilaba más delgado hasta que me llevaba mucho más a la infancia, y empecé a entender comportamientos de mi mamá, el abandono de mi papá, y empecé a perdonar, sencillamente a perdonar y a perdonarme, perdonar y perdonarme. Ese es el primer paso, como les decía, pero ya después yo empecé a tener que observarme para no repetir esas costumbres que yo había creado en mí, costumbres de comportamiento. Y no les quiero avanzar porque eso es de la próxima clase, de lo que les voy a hablar, de qué ocurre precisamente con los neurotransmisores cuando tenemos esos hábitos negativos de las heridas que nos dejaron. ¿Cómo podemos replantear esos neurotransmisores? Pero a lo que quiero llegar, queridos papás y profesores, es que hay que hacer el trabajo. A mí me llevó, no sé, 2, 3 años observarme, hasta llegar a un punto en el que encontré la paz. Obviamente busqué a Dios también. No les hablo del Dios religión, les hablo de Dios. Dios, el que te ama, el que me ama, el que quiere que estemos sanos, el que quiere que cumplamos con el propósito de nuestra vida. Ese Dios es el que yo te quiero pedir que busques aquí para que te ayude a encontrar los orígenes de esas heridas, de esos traumas, porque con toda la paz y la tranquilidad viene y nos ayudan a entender que nuestros papás cometieron errores, que ellos tampoco estaban preparados, que ellos también tenían miedo, que no sabían qué hacer, hicieron lo mejor posible en ese momento. Y como yo también entiendo ahora que yo di lo mejor que tenía en ese momento como pareja, no fue bueno, lamentablemente no fue bueno, pero era lo mejor que tenía. ¿Sí me doy a entender? Ahora puedo dar algo mucho mejor porque he cambiado, porque mi vida cambió, porque mis hábitos cambiaron, mis heridas se fueron, se borraron. Pero hay que hacer un trabajo serio, un trabajo honesto. Queridos papás, espero que esta clase sea el inicio de una transformación en sus vidas, una transformación seria. Y fíjense que esto no tiene nada espiritual todavía, simplemente estamos hablando de la química del cerebro, y que hay que poner de nuestra parte. Yo sí les digo, Dios, porque a mí me funcionó y veo que a mucha gente le funciona. No los fanatismos, no los ritos, no la religiosidad, no. Dios, como tal, yo sí los invito a que busquen a Dios. Eso sí, ámenlo, quiéranlo y háganle caso, porque nuestros hábitos hacen que nos vayamos por el lado que no es. Esos hábitos que no son tan buenos son los que llamamos pecado en las iglesias. Queridos papás, buen día, buena tarde o buena noche.